Buenas noches, he aquí la demostración de mi proyecto de ingeniería química y sustentabilidad. Lo que realicé como proyecto químico fue básicamente la obtención de alcohol etílico de jugo de naranja. ¿Cómo fue? Fue a través de la fermentación. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso biológico en el cual a través de bacterias, en este caso fue levadura, se obtiene un alcohol, el alcohol que puede funcionar de manera sustentable como combustible, conocido también como bioetanol. Primeramente, la fermentación es un proceso de glicólisis. ¿A qué se refiere el proceso de glicólisis? Es un proceso a través del cual se oxida la glucosa para poderle dar energía a una célula. Es lo que lleva a cabo la levadura. La levadura es un organismo anaerobio. Esto quiere decir que la levadura subsiste en un ambiente sin aire, ya que esto servirá para después comprender el proceso por el cual obtuvimos, mejor dicho, el alcohol. Cabe resaltar que como resultado de la fermentación obtuvimos dióxido de carbono en forma de gas, así como alcohol, el cual es el resultado del proceso de fermentación de las levaduras con respecto al jugo de naranja. Hay ciertos puntos con respecto a la fermentación que hay que tener muy claros antes de llevarla a cabo. Primeramente es el tipo de alcohol o el grado del alcohol que se requiere o que se pretende. Hay algunos puntos que se deben tener en cuenta antes de llevar a cabo el proceso de la fermentación para poder obtener el alcohol deseado, tales como el tipo de alcohol o el grado, mejor dicho, del alcohol que se pretende obtener, ya que son diferentes procesos o lleva una diferente cantidad de tiempo cada uno de los procesos para un mayor grado de alcohol, así como el diferente tipo de bacteria que se utiliza para la fermentación. Una de las cosas que se debe tener muy en cuenta es la concentración del etanol resultante para poder llevar a cabo el proceso de la fermentación, ya que después de cierta concentración de etanol, el cual fue producto de la fermentación, las bacterias, en este caso la levadura, comienzan a morir a causa de que no son capaces de sobrevivir en un medio con ciertas concentraciones de etanol, al igual que la acidez del sustrato. ¿Con qué me refiero a esto? Es el pH de la sustancia, qué tan ácida o qué tan base suele ser. Esto depende también de las circunstancias en las cuales se está realizando este proceso, la temperatura del medio ambiente, así como del microorganismo que se está utilizando para llevar a cabo la fermentación, al igual que la concentración de azúcares. Mucha gente piensa que a una mayor cantidad de azúcares se producirá una mayor cantidad de alcohol y con una mayor rapidez. Hasta cierto punto esto es cierto, ya que, como habíamos dicho antes, se lleva un proceso de glicólisis, que es transformar la glucosa en al igual que la acidez del sustrato. ¿Con qué me refiero a esto? Es el pH de la sustancia, qué tan ácida o qué tan base suele ser. Esto depende también de las circunstancias en las cuales se está realizando este proceso, la temperatura del medio ambiente, así como del microorganismo que se está utilizando para llevar a cabo la fermentación, al igual que la concentración de azúcares. Mucha gente piensa que a una mayor cantidad de azúcares se producirá una mayor cantidad de alcohol y con una mayor rapidez. Hasta cierto punto, cabe resaltar, el problema de esto es que cuando una sustancia está sobresaturada de azúcares, impide la ósmosis de la membrana celular, lo cual evita la catálisis del azúcar y lo que no permite que nuestras pequeñas bacterias se alimenten y lleven a cabo el proceso como debería de ser. Al igual que una baja concentración de azúcares no les dará la suficiente vida a nuestras bacterias para que obtengamos el resultado que nosotros estamos esperando. El contacto con el aire. El contacto con el aire es algo que debemos de tener muy en cuenta, porque en el momento en el que nuestra reacción entra en contacto con el aire, se detiene total y completamente. Recordemos que las levaduras son bacterias anaerobias. Eso significa que subsisten en ausencia de aire, no en presencia de él. También la temperatura. Como ya lo habíamos mencionado antes, la temperatura tiene desde cambiar la acidez del producto hasta alentar o acelerar el proceso, al igual que incrementar la vida de las bacterias durante este proceso. Bueno, a continuación les haré mención de lo que realicé. Básicamente lo que realicé fue el proceso de fermentación, como ya les había mencionado, de jugo de naranja. Lo que utilizamos fue básicamente
unos 4 kilos de naranja aproximadamente. Antes de colocarlos en su fermentación, fue filtrado el jugo de naranja para que en sí fuera jugo de naranja, no tuviera tantos residuos y fuera más fácil su manejo. Lo que se realizó fue que se introdujo en un envase de pinol hasta cierto punto. Lateralmente la tapa fue fisurada, a la cual se le introdujo un tubo de PVC blanco. El tubo de PVC blanco llevaba cierta selladura, la cual fue con plastilina epóxica en la base. El tubo, su única función era dejar escapar el CO2 del recipiente de pinol. En la punta del tubo encontraron un dispositivo un poco extraño. Fue basado en un modelo de airlock, pero a causa de que no contaba con los materiales necesarios, pues improvisé con un bote de Suavitel, su tapa y la parte de abajo del bote de Suavitel. Lo que procedí a hacer fue cortar la parte de abajo del bote de Suavitel para poderle poner un poco de agua, pero antes de esto hice un orificio para poder introducir el tubo de PVC a la parte de abajo del bote de Suavitel. ¿A qué voy con esto? Que al momento de poner al momento de juntar todo esto, lo que logré fue una pequeña cámara de vacío, ya que la parte de abajo del bote de Suavitel contenía agua y en la parte de arriba nos hemos encontrado con una pequeña tapita del bote de detergente que él se había dicho que había utilizado. ¿Esto a qué va? Que el agua sella de tal manera que nos da por así decirlo, un sentido de vacío, ya que permite el escape de dióxido de carbono de la reacción y no permite el ingreso de oxígeno a la reacción, el diferente tipo de bacteria que se utiliza para la fermentación. Una de las cosas que se debe tener muy en cuenta es la concentración del etanol resultante para poder llevar a cabo el proceso de la fermentación, ya que después de cierta concentración de etanol, el cual fue producto de la fermentación, las bacterias, en este caso la levadura, comienzan a morir a causa de que no son capaces de sobrevivir en un medio con ciertas concentraciones de etanol, al igual que la lo cual nos da un proceso de glucólisis y de fermentación aceptable, o al menos el que yo deseaba. Lateralmente de eso, una vez más volví a filtrar el contenido del bote de pinol, pero esto fue 4 días después de la fermentación. Lógicamente, antes de sellar todo esto, procedí a ponerle un poco de levadura al bote con agua, con jugo de naranja. Se selló. Se esperaron 4 días aproximadamente, quizás horas más, quizás horas menos. Después de esto procedí a tomar el resultado de la fermentación y lo procedí a filtrar una vez más para lateralmente realizar un proceso de destilado. ¿El proceso de destilado en qué consistía? Consistía en un pequeño matraz, el cual estaba calentado en una plancha con un poco de líquido, o en este caso del jugo de naranja fermentado, calentado a una cierta temperatura. Esta cierta temperatura me llevaba a un conector de vidrio, el cual tenía dos orificios. Uno era para poder obtener los gases productos de la condensación. Uno era para obtener la condensación apropiada del gas obtenido por la evaporación de los líquidos, en este caso jugo de naranja, que se encontraba en el matraz, y lo otro era para la simple refrigeración de este y que así pudiera ser posible la condensación de este gas. Lateralmente, en el último frasco obtuvimos etanol, pero fue en una muy baja proporción con respecto a lo que nosotros esperábamos, ya que fueron 4 litros de jugo de naranja y obtuvimos aproximadamente litro 200 mililitros, lo cual sí rinde, pero hasta cierto punto. Y realmente no conozco el porcentaje de alcohol presente ahora sí que en esta reacción. Pero he de decir de forma placentera que arde y que arde muy bien, señal de que puede funcionar. ¿Qué recomendaciones les podría yo dar al momento de realizar su proyecto? Equivóquense y equivóquense lo más que puedan, ya que sí pueden aprender de maneras diferentes y divertidas. En este caso, como podrán ver, es uno de mis primeros videos y me equivoqué muchísimo, pero me divertí y al final creo que aprendí qué es lo que cuenta. Bueno, a continuación la pequeña demostración de mi proyecto. Gracias por ver este video y chao.
Buenas tardes, señores. Venimos aquí grabando las evidencias para lo que vendría siendo la destilación del trabajo de química. Como pueden observar, este artefacto extraño y moderno que podemos ver aquí es el Salvatronix 1.000.000, el cual lo compone un complejo recipiente del raro metal blanco que solamente es encontrado en una aleación de marfil y acero inoxidable. Como pueden ver, se le ha adaptado en la parte de arriba a un instrumento futurístico para poder exprimir lo que será nuestra fuente base de materia prima para realizar este experimento, que vendrán siendo naranjas. Como pueden ver, son muchas, demasiadas naranjas. Lo que hicimos aquí fue cortarlas para poder añadirlas al Chavatronics 1.000.000. Y aquí tenemos una forma de resolver nuestros problemas de basura: un contenedor biodiesel de desechos orgánicos. De este lado lo que podemos ver es un embudo, básicamente, para poder filtrar lo que obtendríamos de las naranjas al momento de exprimirlos en el Chavatronic 1.000.000. El embudo, ¿de qué está hecho? De una lata de plástico. Bueno, no es una lata, más bien es un envase de plástico, con una punta un poco menor a un envase de plástico también, el cual va a ir a un contenedor de un extraño material que aún desconocemos su nombre, proveniente de la antigua China. ¿Qué será? No lo sabemos, pero nos ayudará para la fermentación. Como pueden ver, este contenedor fue previamente limpiado y, por supuesto, dice que nos ayudará en este proceso de la destilación. Pero para la destilación, únicamente con esto, las naranjas, vamos a hacer un fermentado. Luego les explicaré el proceso de fermentación. He aquí lo que utilizaremos después para el dispositivo liberador de CO2 producto de la fermentación. Y esta es la mata perros. Bueno, señores, en un momento regresamos. Ahorita van a ver un pequeño corte y espero que cuando regresemos todo esto esté listo y ya estemos en proceso de fermentación. Chao, bye. Bueno, señores, como podemos ver, aquí está lo prometido. Después de 4 días de haber esperado, vemos aquí un pequeño contenedor con parte del líquido obtenido, que vendrá siendo el jugo de naranja ya fermentado y destilado previamente. No tanto así como destilado, es más bien solamente filtrado por segunda vez para eliminar cada uno de los residuos que este tenía en sí. Ahora procederemos a destilarlo. Verán una vez más un pequeño corte, ahí discúlpenme, y volveremos enseguida. Gracias, chao. Buenas noches, muchachos. Discúlpenme, una vez más aquí reportándome, pero esta vez con malas noticias. Al parecer, el momento de estar grabando el proceso de destilación del jugo de naranja, me he quedado sin batería en la cámara y me quedaré como un pequeño estúpido, pero no pude grabar el proceso de destilación. Sin embargo, sí les traigo una imagen de lo que más o menos se parecía a lo que había armado en mi casa. Pero, sin embargo, sí les traigo el video de la comprobación de la destilación, que sí funciona y es 100% verídico. Cuando quieran pueden visitarme y preguntarme. Realmente discúlpenme, fue una estupidez, pero espero y me comprendan, es uno de mis primeros videos. Así que nos estamos viendo, espero y les guste este video y les sirva para algo. Ah, profesora, espero un 10, o al menos un 9. Gracias, adiós. Aquí les traigo un poco de los residuos que quedaron del momento de destilar el alcohol. Como pueden ver, aquí se nota con un poco más de claridad el color del jugo de naranja fermentado. Tiene un olor como a tepache, pero si esta vez fuera de naranja. Y he aquí un poco el resultado del destilado, un poco del alcohol que obtuvimos. Se preguntarán, ¿y este cabrón por qué está haciendo esto de noche? Porque me imagino que se podrá procesar un poco mejor todo esto de noche. Así que regálenme un segundito de lo que preparo la prueba para encender el alcohol. Gracias. Bueno, muchachos, estamos a punto de realizar la prueba. Como pueden ver, aquí está el recipiente con un poco más de alcohol. Aquí el encendedor y veamos qué pasa. Como pueden ver, se alcanza a apreciar muy bien lo del alcohol. Déjenme ver si puedo apagar la luz un momento. Y se alcanza a ver, al parecer arde bien. Y obtuvimos un muy buen porcentaje de alcohol en la prueba. Pero ahora déjenme proceder a apagar todo esto antes de que mi plato se incendie y me quede sin plato para sopa. Bueno, gracias por todo. Esto ha sido todo por el momento. Salvador Pérez, servidor, y me despido. Bye.